Romanos 7:14. Permíteme orar primero, hermano, que se me vayan los nervios. Amén. Dios, gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Y tú siempre confirmas tus palabras, Señor. Siempre me quedo sorprendido, Señor, de cómo tú eres un Dios de orden, Señor. Cómo tú siempre confirmas todo, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, por mis hermanas que están aquí presentes, Señor. Y te pido, Señor, que pueda, Señor, hablar atrás de mí, Señor, hablar por parte de mi persona, Señor. Me baso, Señor, en tus manos, Señor. Soy vacío, Señor. Lléname, Señor, de tu palabra, Señor, y que pueda traer esta palabra como tú me la diste, Señor. Que pueda hablar, Señor, como tú quieres que habla, Señor. Señor, dame dominio, Señor. Dame control, Señor. Dame autoridad, Señor, para traer esta palabra, Señor. Y quita todo nervio, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor, te doy esta noche, Señor. Amén y amén. Ok, Romanos 7. Romanos capítulo 7, versículo 14 a 25. Yo siempre voy a leer las palabras en Dios habla hoy porque para mí es más fácil de entender en español. Amén. Dice, este es Pablo hablando. Estamos hablando mucho de Pablo. Dice, sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. No entiendo el resultado de mis acciones, pues no hago lo que quiero. Y en cambio, aquello que odio es precisamente lo que hago. Pero si lo que hago es lo que no quiero hacer, reconozco con ello que la ley es buena. Así que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien. Pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer. Ahora bien, si hago lo que no quiero hacer, ya no soy quien lo hace, sino el pecado que está en mí. Me doy cuenta de que aún queriendo hacer el bien, solamente encuentro el mal a mi alcance. En mi interior me gusta la ley de Dios, pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí, que me tiene preso. Desdichado de mí, ¿quién me librará del poder de la muerte que está en mi cuerpo? Solamente Dios, a quien doy gracias por medio de nuestro Señor Jesucristo. En conclusión, yo entiendo que debo someterme a la ley de Dios, pero en mi debilidad estoy sometido a la ley del pecado. Amén. Qué pasaje tremendo. Lo que vemos aquí, hermano, en este pasaje es una imagen verbal de una lucha. En este pasaje, nosotros como lectores podemos ver de primera mano los pensamientos internos del apóstol Pablo. Esto era algo personal que estaba experimentando él. Él estaba luchando por hacer lo que Dios quería, pero sabía que era una tarea difícil mientras él estaba en este cuerpo. Lo que él escribió aquí puede ser edificantes y un aliento de aire, o también puede ser aplastante y de desánimo, dependiendo de la perspectiva de cada uno. Podría ser desalentador sabiendo que Pablo, quien había experimentado a Jesús de una manera personal y había visto el crecimiento explosivo de la iglesia primitiva, que todavía luchaba tan violentamente con su carne y el pecado. Al mismo tiempo, esto también puede ser de alentador por la misma razón. Cuando el peso del pecado es particularmente opresivo, los cristianos pueden animarse sabiendo que todos los cristianos luchan. Pablo fue el apóstol que se encontró con Jesús y fue arrojado de su caballo por el Señor mismo. Y todavía luchaba poderosamente con su carne y con el pecado, y vemos esto a través de este pasaje que leímos. Esto es un ejemplo para todos nosotros. Todos luchamos a diario con el pecado y nuestra carne. Aquí, hermanos, no hay cristiano perfecto.
Todos tenemos debilidades y Dios lo conoce. Él no espera que usted esté libre del pecado, pero sí espera que haga todo lo posible para combatir el pecado y tu carne. Y hoy le quiero hablar de un pecado en el que constantemente caemos. Y eso se llama el pecado habitual, como vimos delante en la portada. Es una debilidad con la que luchamos y cada uno de nosotros tenemos un pecado habitual diferente, porque cada cristiano es diferente. No porque todos somos cristianos vamos a tener la misma lucha y la misma debilidad, pero sí como cristianos todos tenemos la misma meta. Yo no sé cuál es tu pecado habitual, pero sí tú lo conoces. La pastora cuando abrió dio ejemplos y yo voy a dar más ejemplos. Puede ser la murmura, el chisme, puede ser la pereza, puede ser desobediencia, la ira, puede ser que te enojes fácilmente, lust, puede ser. Todos estos son pecados que cometemos habitualmente que te aleja de la gloria de Dios. Y de este tema les quiero hablar hoy, hermano. ¿Cómo podemos vencer estos pecados habituales que nos hacen caer? Podemos ver aquí en este pasaje que Pablo se sentía miserable por sí mismo porque él siguió cayendo en su pecado habitual. Él dice, ay de mí, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero caigo en mi carne y hago lo que no quiero hacer. Él seguía cayendo en su carne y se sentía mal porque él quería hacer el bien, pero su carne lo vencía. Y quiero que entienda que Pablo, él no era un hombre perfecto. Él era un hombre como tú y yo. Sí, él era un apóstol de Dios y tuvo una experiencia personal con Dios, pero eso no lo hizo más santo, hermanos. Al contrario, le hizo darse cuenta de lo pecador que era él y de cuánto más necesitaba a Dios, cuánto más deseaba hacer la voluntad de Dios. Le hizo darse cuenta de lo difícil que era alcanzar la santidad y la perfección en estos cuerpos incapaces de carne y de pecado. Realmente Dios le abrió los ojos al pecado a Pablo. Y todos sabemos la historia de Pablo. En el día en que sus ojos fueron abiertos, no fue solo para que pudiera ver de nuevo físicamente y porque Dios quería restaurarle la vista. Dios no le quitó la vista. Dios no le hizo quedar ciego como un castigo, por decir, pero le cerró los ojos para que cuando los abriera pudiera ver todo de una manera nueva, hermano, para que podía ver cómo Dios veía las cosas. Hasta el día en que Dios lo salvó, Pablo pensaba que él estaba haciéndolo bien. Pablo pensaba que estaba avanzando el reino de Dios y haciendo una obra que agradaba a Dios, a perseguir los creyentes. Él no estaba asustado o no se sentía culpable por lo que él hacía, pero pensaba que estaba haciendo algo bueno y agradable. Parecía que Pablo tenía todo resuelto. Él recibió una buena educación de los maestros y fariseos adecuados y era parte de una familia adecuada. Y luego de repente el Dios verdadero se revela a él. La Biblia en Hechos 9:9 dice que estaba ciego y que no comió y ni bebió nada durante 3 días, hermano. Cuando Dios lo tiró del caballo, y no sé si se recuerda, y estuvo ciego. Dice en Hechos 9:9 que no comió, no bebió, y estaba ciego por 3 días. Así que durante estos 3 días, él estuvo sin ánimo, hermano. Pablo estuvo sin vida, podemos por decir. Y dice la palabra que al tercer día Dios envió un mensajero para restaurarle la vista. Dios envió a alguien para que le devolviera el ánimo, para que le devolviera la vida. Esto suena familiar, de alguien que también tuvo vida de nuevo al tercer día. Y el tercer día los ojos de Pablo se abrieron y de verdad
y fue bautizado y pudo ver cuánto pecado había cometido en su vida antigua, cuánto lejos él estaba de Dios, pudo comprender cuánto más difícil es honrar a Dios y vivir una vida de santidad. Él pudo ver lo que estaba haciendo él antes, no era agradable a Dios, pero tuvo que pasar un proceso, hermano. Él tuvo que tener un encuentro con Dios, tuvo que tener un encuentro personal. Y yo quiero que te diga a ti mismo, hay un proceso que tengo que pasar para que mis ojos espirituales se abran. Todos éramos como Pablo antes, viviendo nuestras vidas, pensando que andábamos bien, pero un día llegó Dios a nuestra vida y nos tiró del caballo alto y tuvimos un encuentro donde se abrieron nuestros ojos y desde día sabemos qué es lo que honra a Dios y qué es lo que no le honra. Y qué errados estábamos antes de conocer a Dios. Por eso Pablo dice en este pasaje que recién leímos, ay de mí, porque él pudo, hermanos, conocer cuánta maldad hay en el humano, cuánta maldad, lo que él estaba haciendo. Él pudo entender lo lejos que él estaba de Dios y cuánto más le faltaba para alcanzar la misericordia de Dios. El día, hermanos, en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, sucedió algo maravilloso que es difícil de entender. Pero la Biblia describe al hombre natural como muerto en pecado y transgresiones. En Efesios 2:1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que dominaba en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. Como resultado de la caída de Adán en el pecado, el hombre nace espiritualmente muerto. En este estado de muerte espiritual, el hombre es incapaz y no está dispuesto a seguir o obedecer a Dios. Y el pecado habitual sigue naturalmente. El hombre natural ve las cosas de Dios como locura. 1 Corintios 2:14 dice, el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Y también es hostil hacia Dios. Esto lo dice Romanos 8:7. Los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren ni pueden someterse a su ley. Cuando estábamos en el mundo, pecábamos contra Dios como que si era nada. Como Pablo antes, que pensaba que estaba haciéndolo bien en perseguir los cristianos, pero en realidad él estaba pecando contra Dios y ni se daba cuenta. Y nosotros éramos así también, hermanos. Cuando estábamos en el mundo, nosotros pecábamos libremente y ni nos dábamos cuenta. Pero ahora, hermanos, como los hijos, como sus hijos, nos duele cuando pecamos contra Dios. Duele y contrista el espíritu nosotros, porque ese es el cambio que sucedió cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón. Cuando una persona se salva, se produce una transformación. El apóstol Pablo se refiere a esto como la nueva creación. Segunda de Corintios dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. La Biblia dice que hay un nuevo corazón. ¿Cuántos conocen ese texto? Que tenemos un corazón nuevo de carne y no de piedra. No un corazón duro, pero Dios nos ha dado un corazón nuevo. Y desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo y confesamos su nombre, empieza el proceso de santificación, el proceso
que nos santifica, que nos limpia, que nos lleva a la pureza, que nos lleva a la santidad. El proceso de santificación es aquel por el cual los que están en Cristo son conformados por el Espíritu Santo a la imagen de Cristo. Entonces, cuando aceptamos a Dios en nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestra manera de actuar, todo lo de nosotros, hermano, empieza a cambiar y alinearse a la imagen de Dios. Todo lo que sabíamos antes ya es por basura. Pablo hasta también dijo eso, que todo lo que sé ya no es basura, porque todo lo que sé es Cristo. Y cuando aceptamos a Cristo, todo en nuestra vida ahora empieza a alinearse con la voluntad de Cristo. Y esto lo dice Romanos 8:29. La santificación en esta vida nunca, hermanos, será completa. Quiero que entiendan esto. Mientras estamos aquí, la santificación en esta vida, en nuestros cuerpos humanos, nunca será completa. ¿Y qué significa esto? Que los creyentes, nosotros, hermanos, este campamento, siempre vamos a luchar, hermanos, siempre vamos a estar en esta lucha contra nuestra carne y contra el pecado. Por eso Pablo escribió este pasaje contra su lucha personal con su pecado. Y en esto él estaba describiendo la lucha de cada cristiano con el pecado. Santiago 3:2 dice que todos pecamos de muchas maneras. La experiencia nos dice que luchamos de maneras diferentes con el pecado. Tal vez un pecado me puede hacer caer más a mí y no a ti. Como dije antes de los ejemplos, cada uno sabe qué es lo que te hace caer. Y nos referimos a este pecado particularmente difícil de vencer como un pecado habitual. Un pecado habitual es algo que nos enreda fácilmente y nos inclinamos naturalmente hacia ese pecado. Nos atrapa fácilmente como una trampa que captura fácilmente a un ratón. El ratón va hacia la trampa porque tiene algo que le gusta, ¿cierto? Hay un pedazo de queso o algo que le llama la atención y quiere. Pero si la trampa puede estar ahí bien abierta, listo para atrapar el ratón, pero si no hay nada en la trampa que atraiga al ratón como un pedazo de queso, esa trampa se va a quedar ahí y nunca va a atrapar el ratón. Y el diablo alista la trampa y después que alista la trampa, él pone en la trampa lo que tú deseas. Él pone lo que te atraiga a ti. Por eso se llaman pecados habituales, porque caemos fácilmente en esas debilidades. Estos pecados habituales son a menudo, pero no exclusivamente, hábitos que desarrollamos durante nuestra vida como incrédulos y requieren más gracia y disciplina para vencerlos. Parte del proceso de superar estos pecados habituales consiste en reconocer la transformación que está pasando en nosotros como creyentes. Pablo escribe en Romanos 6:11. Así que también ustedes deben considerarse muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, considérense muertos al pecado, él está diciendo que recordemos que al venir a Cristo, el poder del pecado se ha roto en nuestras vidas. Él utiliza la metáfora de la esclavitud para aclarar este punto. En un tiempo fuimos esclavos del pecado, pero ahora somos esclavos de la justicia. Esto lo dice Romanos 6:18. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. En la cruz se quebró el poder del pecado. Y al aceptar a Cristo Jesús en nuestros corazones, fuimos liberados del dominio del pecado sobre nosotros. Por lo tanto, cuando un cristiano peca, ya no es por necesidad de su naturaleza, sino porque voluntariamente se ha sometido al dominio del pecado.
quiero decir esa parte de nuevo. Por lo tanto, hermano, cuando un cristiano peca, cuando tú pecas, todos aquí somos cristianos, ya no es por necesidad de su naturaleza, o sea, no es por tu naturaleza, sino porque tú voluntariamente te has sometido al dominio del pecado. Necesito que entiendas también que las escrituras nunca caracterizan a los cristianos como aquellos que no luchan con el pecado, sino que son los que permanecen en la lucha y no se rinden. En el día que aceptamos a Cristo como Señor, fue un día de regocijo, pero no porque todo ahora va a estar bien y ahora nuestros problemas se van a desaparecer o sea, antes, ¿cómo puedo decir? Sí, que ahora, porque acepté a Cristo, ahora ya no voy a tener problemas, todo se me va a hacer fácil. Pero fue un día de regocijo porque ahora tenemos a alguien a que estará con nosotros en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones. Tenemos a alguien que va a estar con nosotros en nuestras lágrimas. Tenemos un gigante poderoso que estará con nosotros cada paso, cada camino. Ahora tenemos a alguien a quien podemos ir cuando tenemos problemas. Ahora tenemos a alguien que le podemos llorar y decir todos nuestros problemas, pero a ser cristianos nuestros problemas no se van. Antes en el mundo no teníamos a nadie, hermano. Seguro que a lo mejor tenías tu marido, a lo mejor tenías tus amigos y familiares, pero te pregunto, ¿ellos realmente resolvieron tus problemas? Jesús, hermano, es el único consuelo que limpia nuestras lágrimas. Él es el único que camina con nosotros en nuestros problemas. Él es el único que no te dejará, no te abandonará. Tu esposo, tu esposa te puede dejar, hasta tus familiares, tus hijos pueden parar de hablarte. Tus amigos te pueden dar la espalda, pero Dios, a través de todo el dolor, a través de todo lo que Él ha pasado por ti, va a estar ahí al final, esperándote con los brazos abiertos y listo para darte un amor tan profundo que te tirarás de rodillas pidiéndole perdón. Eso es lo que es la transformación. Eso es lo que es la santificación. Eso es lo que está ocurriendo en nosotros, hermano. Eso es el paso a la santidad cuando venimos a Cristo. Nuestras maneras, nuestros hábitos viejos, nuestra manera de pensar, todo cambia. Y ahora tenemos que rendirnos ante de Dios, ante del Cristo y pedirle perdón por lo que hemos acometido. Cuando los cristianos sentimos el peso de la carga del pecado, cuando estamos divididos entre lo justo y lo injusto, entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne, entonces la única solución es Jesús. Él es el único que puede liberar a los que están muertos en el pecado y a través del Espíritu Santo ayudar a sus seguidores a resistir el pecado. Les dije una palabra clave, resistir. ¿Cuántos recuerdan esa palabra de resistir? Que tenemos que resistir el pecado, tenemos que resistir la tentación, tenemos que resistir al diablo y ¿qué más? Someternos a Dios. La siguiente parte del proceso es reconocer nuestra incapacidad para superar el pecado habitual y nuestra necesidad de confiar en el poder del Espíritu Santo de Dios que habita dentro de nosotros. Pablo dice en este pasaje, en el versículo 18, ¿por qué se queda nada bueno habita en mí? Perdón. Porque sé que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne, porque tengo el deseo de hacer lo recto, pero no la capacidad de llevarlo a cabo. La lucha del cristiano contra el pecado es una en la que nuestra capacidad no coincide con nuestro deseo. Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. Pablo después dice
adelante, si seguimos en el capítulo 8, él va y escribe: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que mora en nosotros. Aleluya. El Espíritu Santo, hermanos, a través de la palabra de Dios, obra la santificación en el pueblo de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, obra la santificación en mí, en cada uno de nosotros. El pecado habitual se supera cuando nosotros nos sometemos a Dios y rechazamos las tentaciones de la carne. Otra vez repito el verso Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resiste al diablo y huirá de vosotros. Otra parte del proceso de superar el pecado habitual es cambiar, hermanos, los hábitos que lo facilitan. ¿Recuerdan a José y la esposa de Potifar? Lo que pasó, recuerda lo que hizo él cuando se fue huyendo. Tenemos que adoptar la actitud de José, que cuando fue tentado por la esposa de Potifar para irse a la cama con ella, él salió de esa habitación tan rápido que dejó su manto en sus manos. Y así tenemos que hacer, hermanos. Simplemente debemos hacer todo lo posible por huir de estas cosas que nos tientan a pecar. Tenemos que huir de cada cosa que nos va a traer a nuestra debilidad. Cualquier cosa que pensemos que nos llevará a caer en nuestra debilidad o nuestro pecado habitual, te digo, hermano, ni lo pienses, simplemente huye de ello, de eso. Jesús nos dijo que nos cortemos la mano y nos saquemos el ojo si nos ofenden, si nos hacen pecar. Y esto significa eliminar de nuestras vidas las cosas que nos tientan a pecar, incluso las cosas que disfrutamos, hermano. Tenemos que eliminar cada cosa para honrar a Dios, para vivir una vida de santidad, para llegar a esa meta. Tenemos que cambiar los hábitos que conducen al pecado habitual. Debemos evitar situaciones y relaciones tentadoras sin hacer provisión para la carne. Debemos orar pidiéndole sabiduría y fortaleza para cambiar nuestros hábitos. Debemos saturarnos de las escrituras y cuando pecamos, hermano, debemos buscar inmediatamente la maravillosa misericordia y gracia de Dios. Teniendo esta promesa en mente, hermano, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo y nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Porque Dios es un Dios bueno, hermano, un Dios que nos ama. Los pecados habituales no tienen por qué controlarnos. En Cristo hemos sido liberados de nuestro pecado y ya no somos esclavos del pecado. La vida que ahora vivo la vida que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios que me ama y que se entregó a sí mismo por mí. Necesitamos sumergirnos en la verdad del Evangelio. El Evangelio no es solo el medio por el cual somos salvos, sino también el medio por el cual que somos santificados. Si pensamos que somos salvos por gracia, pero santificados por nuestros propios esfuerzos, estamos equivocados, caemos en error. La santificación es tanto una obra de Dios como la justificación. La promesa que tenemos de las Escrituras es que el que comenzó una buena obra en nosotros la completará en el último día, porque ese es nuestro Dios. Dios es bueno, Dios es justo. El que comenzó la buena obra en ti, la terminará. El que comenzó la buena obra en mí, la terminará. Pero tenemos que tener esa fe, tenemos que someternos a Dios, tenemos que
rechazar nuestra carne, rechazar el pecado, rechazar las tentaciones, poner nuestras debilidades a un lado y confiar en el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. Y todo este pasaje, hermano, aquí que leímos, me recuerda mucho cuando Jesús fue a orar al huerto de Getsemaní. Se recuerda que cuando él fue a Getsemaní era la última noche que Jesús iba a estar con sus discípulos y fue a orar y les dijo a sus discípulos que permanecieran ahí de guarda y oren con él. ¿Y qué pasó? Él regresó y lo encontró que durmiendo. ¿Cuántas veces pasó eso, hermanos? 3 veces. Que le dijo que estén ahí velando con él, que oren para que no caigan en tentación. Pero, ¿qué pasó? Hay un versículo clave que Jesús le dijo a sus discípulos, que es muy conocido, y le dijo: el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Los espíritus de los discípulos estaban dispuestos a hacer lo correcto. De hecho, solo unos minutos antes, todos ellos habían entregado su vida a Jesús. Pedro declaró: aunque tenga que morir contigo, nunca te negaré. Y todos los demás discípulos dijeron lo mismo. Pero, siempre hay un pero, ¿cierto? Como dice la pastora, siempre hay un pero. Resultó que ni siquiera pudieron orar con Jesús durante un tiempo difícil que él estaba pasando. Ni siquiera pudo estar ahí despierto por 1 hora, hermanos, orando con él. Sus carnes estaban débiles. Se durmieron debido a su debilidad física humana. Estaban cansados. Pero Jesús les dijo que el espíritu estaba dispuesto porque él sabía que ellos podían hacerlos, pero dejaron que la carne los venciera. Al afirmar que el espíritu está dispuesto, Jesús estaba diciendo que sabía que los discípulos querían permanecerse despiertos y orar, pero la debilidad de la carne había vencido el deseo espiritual de orar y velar. Jesús no lo estaba regañando, pero estaba exhortándolos a tener cuidado con la debilidad de la carne. Le está diciendo: cuidado, no vayas a caer. Podemos ver cómo esto se relaciona a lo que dice Pablo en este pasaje. Cuando dice: pero veo en mí algo que se opone a mi capacidad de razonar. Es la ley del pecado que está en mí y que me tiene preso. Ustedes pueden ver incluso a los mismos discípulos que caminaban con Jesús y tenían el ejemplo perfecto de santidad al lado, hermano, en su misma cara. También luchaban, hermano, con su carne y con su pecado. Igual como Pablo. Y ahora bien, yo no estoy... esto no es excusa, hermanos, para nosotros. No puedes decir: bueno, si los discípulos pecaron y Pablo también cayó a su carne, entonces, ¿quién soy yo para no pecar? Si yo no soy nadie tampoco. Por supuesto, hermanos, que todos nos caemos cortos de la gloria de Dios y todos vamos a pecar. Pero hay un gran pero aquí, hermano. Ustedes ven el impacto que estos discípulos y Pablo dejaron en nuestras vidas y en las vidas de todos los creyentes. Estos hombres, especialmente Pablo, dejaron un gran testimonio de cómo necesitas vivir tu vida para Cristo. Mostraron un ejemplo de un verdadero creyente. Yo sé que Pablo escribió este pasaje de cómo luchaba y seguro que Pedro negó a Jesús 3 veces, pero mira las vidas de ellos en total. Vivieron para Cristo, murieron para Cristo. Todo lo que era su vida era Cristo. Ellos vivieron por la causa de Cristo, hermano. Y te digo hoy, aunque tú estás luchando, aunque te puedas caer, aunque a veces das un paso para atrás, ¿estás dejando una vida de testimonio total hacia Dios? ¿Estás amando a Dios de todo corazón y pidiendo perdón cuando cometes un error? Cuando caes en tu pecado habitual, tú corres hacia el Padre.
¿Estás dejando un ejemplo de cómo vivir una vida para Cristo a pesar de todas tus pequeñas infracciones? Jesús sabía que los discípulos podían vencer su carne, sabía que querían hacer lo correcto ante Dios, pero para hacerlo necesitaban vencer, necesitaban superar su cansancio, necesitaban resistir el impulso de dormir. Jesús sabe que tú puedes vencer tu pecado habitual. Él sabe que puedes dominar tu carne y Él te ha dado todos los recursos para hacerlo, hermano. Pero es algo que tú tienes que decidir. Es algo que tú tienes que resistir. Tienes que ponerte de pie y ser firme al Espíritu y no ceder a tus deseos, no ceder a la tentación, no ceder a tus debilidades. Tienes que decir sí al Espíritu y no a la carne, sí a Cristo y no a ti. No podemos olvidar, hermanos, que ahora pertenecemos a Cristo, pertenecemos a una vida espiritual. Siempre habrá conflicto con nuestro espíritu y la carne. Siempre vamos a luchar con nuestro pecado habitual, pero lo más que elegimos al espíritu, más fácil se vuelve la conquista. Y cuando seguimos eligiendo el espíritu, nuestros viejos hábitos mueren. El pecado que antes era tan fácil de cometer, ahora ya no nos domina. Tenemos que elegir el espíritu cada vez para que los viejos hábitos permanezcan bajos y muertos. Si el espíritu está vivo en nosotros, el pecado debería estar muerto, hermano. Y cuando ese hábito venga a buscarte, cuando piensas que vas a caer, ni siquiera lo pienses como dije, hermano. Simplemente manténgase alejado y ponte a hacer cosas para alimentar tu espíritu. Haga cosas que te acerquen más a Dios. No sé, canta una alabanza, di una oración, ponte a ver una prédica, cualquier cosa que no te lleve a tu debilidad. Y cierro con esto, hermanos. Todos lidiamos con el pecado. Todos tenemos viejos hábitos que fácilmente nos hacen retroceder un paso atrás cuando necesitamos avanzar hacia la santidad. Como pueden ver, ningún cristiano es perfecto, hermano. Los discípulos lucharon. Pablo luchó con su carne. Hasta los pastores tienen sus luchas. No piense tampoco que el pastor Radamés es un hombre perfecto. Todos tenemos lucha. Hasta Jesús fue tentado, pero, hermano, podemos ver a través de todas sus vidas, en total, la santidad de Cristo. Santidad. Podemos ver la santidad a través de Pablo, a través de los pastores nuestros, a través de Radamés. Podemos ver la santidad total, hermano. La santidad no significa ser perfecto, hermano. Ser santo significa reconocer tu pecado como lo hizo Pablo. Significa, hermano, que corres hacia el Padre porque Él es el único que puede lavar tu pecado y restaurar tu alma. Es la transformación. Eso es la santidad, hermano. Es la santificación. Así vamos a vencer nuestros pecados habituales y así lograremos la santidad que Dios quiere de nosotros. Te digo, hermano, no trates, hermano, de ser un cristiano perfecto, porque no existe tal cosa. Si intentas de ser un cristiano perfecto ante Dios, siempre te vas a encontrar fracasando. Pero si te das cuenta de tus imperfecciones y le pides perdón a Dios, solo en Jesucristo, hermanos, encontrarás la perfección, porque solo existe uno, hermano, solo existió uno. Solo había uno que era y que es hasta hoy y siempre permanecerá perfecto, santo. Y siempre será perfecto y santo. Y será el ejemplo perfecto, hermanos, para nosotros de cómo vivir una vida, de cómo vivió Cristo aquí, hermano. Que podamos
realmente dejar un ejemplo aquí en este mundo como dejó Jesús. Que realmente podamos dejar si nos morimos mañana, que realmente podamos decir ese fue un hombre de Dios. Como cuando murió el pastor Manolo, hermano. Podemos decir de él que fue un hombre de Dios, que entró al reino de Dios. Pero cuando él estuvo aquí, no piensa tampoco que era un hombre perfecto. Pero ahora sabemos que él está con Dios, en la perfecta santidad con Dios. Y nos dejó un ejemplo aquí de cómo predicar, de cómo vivir también una vida hacia Dios. Padres, en tu casa, en tus casas, cómo estás viviendo tu vida antes de tus hijos. Que tus hijos puedan decir, no, mi papá, mi mamá son padres espirituales. Sí, que puedan dejar un ejemplo a sus hijos de cómo vivir una vida para Cristo, de cómo permanecer en este camino, que podamos lograr esa meta, hermanos. Que el tema de nuestra vida, como decía en la portada, que alguna vez el pecado habitual se convierte en el tema de una persona. Y eso es algo triste, hermano. Pero eso no es para nosotros, porque nosotros vamos adelante a la meta. Que el tema principal de nuestra vida puedan decir, no, es Cristo. Que el tema de nuestra vida pueda ser Cristo, Jesús, santidad. Amén. Gracias, Señor, te doy, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos daste el ejemplo perfecto, Señor, de cómo vivir una vida, Señor, en santidad, Señor. Señor, te doy gracias, Señor, por tu escritura, Señor, que nos muestran, Señor, a través de tu palabra, Señor. Señor, de cómo, Señor, agradarte, Señor, de cómo tenemos que vivir, Señor. Gracias, Señor, por todos los ejemplos, Señor, que tú nos dejaste, Señor. Gracias por Pablo, Señor, por Pedro, Señor, por tus discípulos que caminaron contigo, Señor. Señor, podemos ver, Señor, que no eran hombres perfectos, Señor, pero tenían un corazón, Señor, que querían, Señor, agradarte, Señor. Querían, Señor, agradarte y ser tu voluntad, Señor. Podemos ver a través de la vida de Pablo, Señor, de cuánto, Señor, él se sentía, Señor, que le faltaba, Señor, y que él no iba a parar, Señor, hasta que estaría contigo, Señor, porque él dijo que es mejor estar contigo, Señor, que no le tenía miedo a la muerte, Señor. Señor, porque él sabía, Señor, que él iba a estar contigo, Señor. Señor, que realmente podamos hacer, Señor, como estos hombres, Señor, como un Pablo, Señor, que vivió su vida, Señor, para predicar el Evangelio, Señor, que trajo, Señor, el Evangelio a naciones, Señor, que realmente, Señor, podemos, Señor, caminar como los discípulos, Señor, que cuando te negó Pedro 3 veces, Señor, eso le dio de lección, Señor, porque nunca más, Señor, él iba a negarte, Señor. Señor, dedicó su vida a ti, Señor, y la palabra dice que lloró amargamente, Señor, porque él sabía, Señor, que él hizo algo mal, Señor, pero nunca más, Señor, te iba a negar, Señor. Señor, enséñanos, Señor, cómo vivir una vida, Señor, de santidad, Señor, enséñanos, Señor, cuáles son nuestros pecados habituales, Señor, que necesitamos vencer, Señor. Sabemos, Señor, que en esta carne, Señor, nunca vamos a poder vencer nuestro... Oh, Señor, sabemos que aquí siempre vamos a luchar, pero cuando tú estás con nosotros, Señor, podemos derrotar, Señor, ese pecado, Señor, podemos derrotar, Señor, el enemigo, Señor, y podemos vivir una vida, Señor, en santidad, agradable a ti, Señor. Señor, nunca vamos a ser perfectos aquí, Señor, pero cuando estaremos contigo, Señor, ahí alcanzamos la perfección, Señor. Cuando estamos en tu trono, Señor, y tú nos aceptes, Señor, ahí en el cielo, Señor. Señor, gracias, Señor, porque, Señor, sabemos, Señor, que tenemos que hacer todo lo posible aquí, Señor, para agradarte, Señor, para
rechazar nuestra carne, para rechazar el pecado, Señor. Que puedan decir de nosotros, Señor, que verdadera, que te amamos, Señor, que te honramos, Señor, que este campamento, Señor, pueda ser un campamento realmente que te ame, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.